Este es un programa del Foro Permanente Mundial. Buen día, queridos internautas del Foro Permanente Mundial, allá donde nos escuchan en los diferentes continentes y también especialmente en América Latina. Hoy quiero darles un mensaje que el emperador Justiniano definió así. Dice: la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Entonces, internautas allá, estén tranquilos. Hay una justicia divina también que nos acompaña. Soltemos en las manos del Señor eso para que estén en alegría, en sintonía con nosotros, que aprendan de esta pedagógica que tenemos en el día de hoy con el Foro Permanente Mundial. No sin antes saludar a nuestros ministros principales del foro, Alexandra Díaz Lizarazo, que se encuentra en Barcelona, en la sede nuestra allá, quien es la ministra ejecutiva, y también un saludo muy especial a Laura Ramos, ministra de Comunicaciones, que se encuentra aquí en la ciudad de Bogotá. Pero hoy vamos a presentar al sargento Alexander Chela. Bienvenido, sargento. Buenos días, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Ok, bueno, Alexander Chela es sargento en retiro del Ejército Nacional, pero él es un candidato al Senado por el Pacto Histórico y es un experto en ciencia política. Ha estudiado gran parte de su vida y por eso maneja con sapiencia este tema. Pero es un defensor de los derechos humanos en una organización Wallah. Y ahora, para nuestra audiencia, por favor, sargento, nos indica qué es la organización Wallah. Y también es un integrante del grupo de notables de la Asamblea Nacional Constituyente. Claro que sí, Edgar. Vamos a hablar de la constituyente, ¿no? En este momento, pues ahí, primero explicar qué es una Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es un órgano colegiado elegido por el pueblo y pues con la única misión de reformar la constitución de un país. Es importante pues tener conocimiento de ese tema. Este órgano colegial elegido por el pueblo es el encargado de reemplazar la Constitución Nacional de un país. Mira que nuestro país como tal ha pasado ya por 9 constituciones, desde 1921 hasta la de 1991. Ha pasado ya por estas etapas de cómo hacer cambios en la Constitución Nacional de un país. Yo creo que una de las constituciones que generó más polémica, más impacto fue la del 86. La constitución del 86 fue una constitución netamente centralista, una constitución que le dio muchos poderes al presidente de turno, ¿no? Una constitución que fue muy direccionada a la poca participación de la ciudadanía en el ámbito político. Fue una constitución que inclusive implantó la pena capital o famosa pena de muerte. Fue una constitución que le quitó muchos derechos a la ciudadanía. Debido a eso, pues vino la constitución de 1991, una constitución descentralizada, una constitución inclusive en donde se generó la acción de tutela en cuanto a la defensa de los derechos del ciudadano. Fue una constitución que totalmente cambió eso que se venía en la constitución de 1986, que si tú puedes hacer un análisis, un balance, la constitución del 86 a la constitución de 1991, pues fueron 104 años. Entonces duramos 104 años con una constitución de 1886, imagínate. La reforma que se dio en el 91, pues fue una reforma direccionada más a descentralizar eso que se venía con la constitución anterior, con una constitución que le dio más derechos a los ciudadanos, que le dio más participación política, una constitución pluralista. Acuérdate que en 1800
86, la constitución como tal era bipartidista. Veníamos de partidos liberales y conservadores, que simplemente uno con el otro, pues eran los encargados de tener el poder en nuestro país. Entonces, imagínate el cambio tan abrupto que se dio con la Constitución de 1991. Sí, Alexander, ahí, perdón te Dime, interrumpo, pero es muy pertinente un alcance. Bueno, llevamos 36 años, 35 años con la Constitución del 91, que en su tiempo fue en la séptima papeleta, tuvo de unos acuerdo. impactos, tuvo unos esquemas. Recordamos ahí a los constituyentes, Álvaro Gómez, Horacio Serpa, Navarro Bol, que estaban dirigiendo ese frente. Y además la primera corte, entre esas, nuestro magistrado que se encuentra siempre presente en estos programas, el doctor José Gregorio Hernández, esa corte de alto nivel, esa corte estupenda que empezó a conceder valores reales al sector, al pueblo en general. Alexander, pero aquí ha habido muchos actos legislativos, la Constitución ha sido ejecutada en parte por un gobierno en extrema derecha un tanto. Ha habido cosas buenas, cosas favorables, pero ¿cuáles son lo que nos hace pensar y de parte del gobierno nacional, por qué plantear ahora, creo que es para agosto, radicar la Asamblea Nacional Constituyente? Edgar, cuando se habla de la Constitución del 91, se habla de que se ampliaron unos derechos para la ciudadanía. Pero mira que en estos más de 30 años, pues esos derechos como tal han sido vulnerados. O sea, eh, en este gobierno del actual presidente Gustavo Petro, pues desafortunadamente se ha visto como unas reformas sociales que iban dirigidas para las clases más vulnerables en nuestro país, pues desafortunadamente no fueron tenidas en cuenta. Desafortunadamente fueron muchas las reformas sociales que el mismo Congreso de la República echó para atrás para no beneficiar al pueblo colombiano, cuando en la Constitución del 91 claramente hay un derecho de libertades, un derecho de una Constitución que fue dirigida para favorecer a esas mismas clases menos favorecidas. Entonces mira cómo esto se ha violado. Por eso, tener en este momento la posibilidad de generar esos cambios estructurales con base a una Asamblea Nacional Constituyente y poder generar esos cambios en una constitución, mira que yo creo que es más que importante. Yo creo que es más que importante porque, pues hombre, aquí se han violado unos derechos y cuando se plantea la idea de una Asamblea Nacional Constituyente es para poder lograr esos cambios que beneficien al pueblo colombiano. Perfecto. Una cosa, vamos a hablar un poquito del procedimiento para que allá el ciudadano de a pie, el que está trabajando, el que está estudiando, entienda un poco el mensaje. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento? Tengo entendido que ya se registra la solicitud ante el Consejo Nacional Electoral. Si no estoy bien, el ministro Benedetti creo que hizo esa gestión. ¿Cómo tienen previsto este? Y vamos a hablar de los notables que hay en este momento en el impulso como tal y per se de esta Asamblea Nacional Constituyente, Alexandra. La gestión en este momento está en cabeza del ministro Sanguino, el ministro de Trabajo. Él es el que como tal está encabezando lo que es la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? El ministro Benedetti, pues lógicamente ya votó varios altos funcionarios del gobierno, ya firmaron la planilla. Este es un proceso que inició en la registraduría, donde se hizo el requerimiento con base en los documentos que presentó el comité. Se aprobó como tal por parte de la registraduría iniciar el proceso de las firmas, que es en este momento estamos en ese proceso de la recolección de firmas, un poco más de 2 millones de firmas. El siguiente paso es esas firmas presentarlas en la Registraduría Nacional, que la Registraduría Nacional las avale y sigue el siguiente paso, ¿no? Que es eh, pasar ya al Congreso de la República para que apruebe eh, una
votación como tal, una votación para que la gente elija eh, este órgano colegial, estas personas que son aproximadamente unas 120, pues que las personas por medio de una votación elijan que este grupo de personas que hacen parte de esta Asamblea Nacional Constituyente inicien como tal el proceso para hacer esos cambios estructurales dentro de la Constitución política de Colombia. Entonces mira que es un proceso que dura varios meses. Sí. Es un proceso que dura varios meses, la recolección de firmas, después pasar al Congreso, después que el Congreso apruebe pues, la votación de la población. Entonces mira que esto dura varios meses, pero ya iniciamos con esto, en este momento estamos con la recolección de firmas, tenemos hasta el mes de agosto para recolectar un poco de más de 2 millones de firmas y presentarlas, que lo importante es hacerlo un poco antes para que ojalá sea presentado el 20 de Alexander, julio con el nuevo Congreso de la República. Alexander, si un ciudadano quiere hacer parte y firmar esa iniciativa, ¿a dónde va? ¿Cómo tienen organizado eso? Y vamos a hablar un poco de la función de los notables. ¿Qué se está haciendo en este momento? Pero primero, si un ciudadano va a firmar, ¿a dónde acude? ¿A dónde se le recoge la firma? Bueno, mira, Edgar, en este momento ya empezamos con el proceso de la recolección de firmas. Se ha estado haciendo una campaña por medio de redes sociales, inclusive por medios de comunicación, en donde la misma gente puede ingresar a las plataformas y puede descargar el formulario. Es un formulario que ya está. Simplemente es ingresar por medio de Google, escribir Asamblea Nacional Constituyente, ahí encuentran la página y ahí pueden descargar el formulario. Es un Perfecto. formulario muy sencillo, es un formulario donde la gente simplemente firma, es un formulario que tiene 15 renglones para 15 firmas. Yo aquí tengo uno, te lo voy a mostrar. Este es el formulario. Wow. Es un Bueno, no, formulario. de pronto que nos lo haga llegar por las comunicaciones internas. Alexander, una Sí, pregunta. claro. Tú haces parte de esos 9 notables. ¿Nos podía hablar de quién lo constituyó, quién eligió eso desde parte del gobierno, quiénes lo constituyen, cómo están establecidos y cómo trabajan en esas sesiones? Háblenos un poco de eso, por favor. Ahí hay varios comités. Está primero el comité organizador, es el comité que inició con todo este proceso, el que fue a la misma registraduría a presentar la solicitud para que se autorizara lo que es la recolección de firmas, los que están iniciando todo este proceso. Hay un comité que es el comité de notables, es el comité que yo hago parte. ¿Quiénes son? ¿Qué función tiene el comité de notables? El comité de notables son aquellas personas que eh, asesoran al primer comité. Entonces es una responsabilidad muy grande, una responsabilidad muy importante, ¿no? ¿Quiénes conforman este comité de notables? Personas que representan varios sectores. Se puede decir que no son 9, son más. En total, el total del grupo que hace parte tanto el comité organizador como el comité de notables van a ser 120. Y son personas que representan varios sectores. Entonces hay personas que representan la parte de los liderazgos sociales, yo represento la parte del sector de defensa. Entonces mira qué es lo importante que cada una de estas personas pues tenemos esa facultad de poder asesorar en diferentes temas, ámbitos, a las personas que hacen parte de este primer comité que se organizó todo lo que es la Asamblea Nacional Constitucional. Alexander, aquí me parece importante y además te invitamos pues el Foro Permanente Mundial es un organismo neutral, somos prensa internacional y somos espacio de diálogo y debate jurídico y debate fáctico en todos los continentes. Pero este proceso nos interesa y le quería preguntar si tienen establecido algunos foros abiertos y presenciales también en las diferentes universidades, en las diferentes instituciones, en las diferentes organizaciones sociales, porque el Foro Permanente Mundial con seguridad va a tener un cubrimiento y vamos a actuar fuertemente en un foro que hay una iniciativa de algunos parlamentarios, incluso de
personal en Europa que nos han dicho, y gente de la academia, está la Facultad de Derecho de la Pedagógica, por ejemplo, en Tunja, que nos han propuesto organizar un foro donde se participe y se vaya enfilando bien las propuestas de cambio de algunos artículos precisamente o de alguna de las estructuras que tiene la Constitución patria. Entonces cuéntenos un poco si al interior de esos notables se ha hablado de alguna agenda en ese sentido. Claro que sí, Edgar. Imagínate que inclusive una de las funciones principales de este grupo de notables es la de acudir a debates, impartir pedagogía, dar a conocer cómo va evolucionando todo esto de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, mira que lo que tú me acabas de preguntar es muy importante porque esa es una de las misiones fundamentales que tenemos en el equipo de notables. Asistir a todos los debates, generar esta pedagogía, hablar sobre el tema, dar a conocer cómo va evolucionando todo lo de la Asamblea Nacional Constituyente paso por paso. Entonces, gracias por preguntar y mira que sí se van a dar todos estos espacios. Bueno, estaremos presentes y espero que estemos conectadísimos para estos eventos y esta agenda. A todos los internautas, no sé si, muchas gracias, no sé si Alexander, si tenga un mensaje como final para todos nuestros escuchas en las diferentes latitudes. Pues Edgar, yo creo que en este momento tenemos una oportunidad de oro con la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que lograr generar esos cambios tan grandes que necesita nuestro país direccionados al tema social. Yo creo que es muy importante y como te dije anteriormente, aquí tenemos la oportunidad de oro con la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, muchas gracias Alexander y a todos nuestros internautas allá en los sectores europeos, en Sudáfrica, en América Latina. Muchas gracias y hasta un próximo programa. Gracias, ingeniero Luis Daza. Saludos.